Con el propósito de que pases un resto de semana diferente, presentamos tu programa Renuévate. Más que un tiempo para entretenerte, un oasis para bendecirte. Tu vida y la de los tuyos jamás en esta semana será igual. Porque una lluvia de bendición y fortaleza viene de lo alto sobre ti. Renuévate. Renuévate. Y ahora, apreciado oyente, con el propósito de bendecir tu familia, Renuévate presenta su cápsula Usted y su familia, con la maestra Molly de Peña. Saludo, amigo y amiga. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema que he titulado Reflejando a Cristo. En Mateo 25:35 nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Un día tendremos que darle cuentas a Dios. Ese puede ser un día maravilloso, donde el Padre Celestial puede responderte: hijita mía, hijito mío, sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes que las buenas obras no son para nuestra salvación, sino que muestran a quién pertenecemos? Este mundo está lleno de personas con hambre de amor, sed por una sonrisa. Hoy en día caminamos las calles y ¿quién le brinda una sonrisa el uno al otro? Al contrario, las miradas son serias, enfocadas en sus propios problemas. La realidad es, amigo y amiga, que si usted dice que ama a Cristo, a quien no hemos visto, sin embargo maltrata a su hermano, a su compañero de trabajo, a su hermano y hermana en Cristo, es una contradicción. O sea, los cristianos hemos sido llamados a ser las manos, los pies, el cuerpo de Cristo en este mundo para buenas obras, no para salvarnos, sino porque esto nos representa como cristianos. Cuando hacemos un bien, no lo estamos haciendo para ganarnos la salvación, lo estamos haciendo porque es nuestro deber. El cristiano verdadero debe ser una persona ocupada en buenas obras. Dios no te va a pedir cuenta por cosas en China, en Japón, porque no vives allá, pero sí te va a pedir cuentas por donde vives. Nosotros como cristianos tenemos el deber de llevar las cargas el uno del otro. El mundo tiene hambre de encontrar a alguien así en este mundo, que le brinde apoyo, ayuda, una palabra de ánimo. Y yo te animo hoy que usted sea esa mano ayudadora, esa voz que trae luz a la vida de otros, que anima a los otros a seguir hacia adelante. Y si usted ha pecado, con el uso de su boca, pida perdón, pida disculpa y eche hacia adelante. No se quede tirado por sus errores. Hay una herramienta poderosa y se llama el perdón. Pedir perdón y seguir hacia adelante. Allá el otro si no quiere perdonar a uno, pero usted cumpla con pedir perdón y siga hacia adelante, porque en Cristo no hay condenación. Él no te vive recordando todos tus errores y problemas, y nosotros tampoco debemos hacerlo a los demás, porque esta es otra hambre que tiene el mundo de ser perdonado. Perdona al que te ha hecho daño, aunque no te pidan perdón, y vas a sentir paz. El acto de perdonar va a traer más humildad
a tu vida. Y por último les digo, amigo y amiga, en Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños y niñas? Ellos no tienen prejuicio. Ellos son inocentes. Juegan con cualquiera. Hablan con cualquiera. Son alegres. No tienen preocupación en su mente. Son humildes. Son sencillos. Y yo te animo, amigo y amiga, que si has perdido esas cualidades en tu vida, nunca es demasiado tarde, porque si me estás escuchando, estás vivo y todavía puedes volver a ser como un niño, no en su inmadurez, sino en su humildad. Que Dios nos siga ayudando diariamente. Dios les guarde a usted y su familia. Gracias a la maestra Molly por compartir enseñanzas que nos ayudan a tener mejores matrimonios, mejores hijos y mejores hogares. Ha llegado el momento de recibir, compartir y comer el pan de salvación. Hoy, desde la iglesia Fortaleza de Salem, en el estado de Oregón, el pastor Jericín Peña compartirá el mensaje de ánimo con los nutrientes y vitaminas del cielo, que de seguro traerá bendición y fortaleza para tu vida. Le invito a ir a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y dice la poderosa palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar, parte 5. La primera parte que hablamos de la oración fue que la oración se introduce con alabanza. Dijimos que alabanza no es más que reconocer los atributos de Dios, lo que Él representa, lo que Él es, su grandeza, su poder, su magnificencia, su sabiduría, su misericordia, su fidelidad. Son tantas cosas que tiene el carácter de Dios que pasaríamos toda una mañana hablando de Él y no podríamos terminar. La segunda enseñanza que hablamos fue acerca de la confesión, que cuando vemos la grandeza de Dios, su poder, su magnificencia, luego entonces al ver su vida inmaculada, al ver su carácter puro y santo y poderoso, nos vemos a nosotros y nos damos cuenta de lo malo que somos, nos damos cuenta de nuestros propios errores, porque cuando alguien más cerca está de Cristo y de su gloria, más miserable se siente. Cuando tú te sientes que está bien, es una señal muy clara de que está bien lejos de Cristo. Cuanto más cerca está de su presencia, más tú, pecador, te sientes. Luego entonces que dedicamos un tiempo a confesar nuestros pecados, entonces pasamos a la parte de agradecimiento. Y luego que pasamos a la parte del agradecimiento, no es más que expresar las bondades que Dios ha hecho en mi favor. La alabanza y la gratitud se parecen bastante, pero recuerde que la alabanza es quién es Dios. La gratitud es qué Él hace en favor de mí. Amén. Luego entonces de la gratitud pasamos a qué parte? La intercesión. ¿Qué es la intercesión? Cuando yo me olvido mis propios intereses y comienzo a pensar en otros y comienzo a clamar y a pedir por otras personas. ¿No escucho un amén? Ya miramos la alabanza, miramos la confesión, miramos la gratitud, miramos la intercesión y hoy nos vamos a concentrar en el último punto que tiene que ver con los pedidos. Recuerde que cuando habla, danos el pan de cada día, el pan representa en la Biblia el sustento del ser humano.
Cuando habla de pan, no simplemente se refiere a la parte de enchilada, pupusa, mangú de plátano maduro, pastelón, empanadas. No se refiere a eso, simplemente a arroz y a frijoles. Pan se refiere a las necesidades del ser humano. Amén. Y Jesús dice que también tenemos que pedir por esas necesidades. Ahora, hay algunas características que tenemos que tomar en cuenta cuando pedimos. ¿Alguna qué? Características que tenemos que tomar en cuenta cuando llegamos a esa parte de los pedidos. Primera característica de una oración poderosa es que la oración tiene que tener respaldo en la palabra de Dios. La primera cosa que tienes que entender cuando tú estás pidiendo es preguntarte, ¿tiene ese pedido respaldo en la palabra de Dios? ¿Tiene esa petición que yo estoy haciendo respaldo en la Escritura? ¿O la petición que yo estoy haciendo contradice la Biblia? Ese negocio que yo estoy pidiendo a Dios que me dirija, ¿tiene respaldo en la palabra? Esa muchacha que yo voy a elegir, ¿tiene respaldo, apoyo en la Biblia? Ese lugar donde me voy a mover, ¿tiene la bendición de la palabra de Dios? Algunas veces escucho a personas que dicen, me pienso mover de lugar, me voy a mover de estado. Me hicieron la oferta de un trabajo. Y después cuando están allá en el lugar, llaman y preguntan, ¿sabe dónde hay una iglesia? ¿Sabe dónde hay una iglesia donde yo pueda ir con mis hijos? Lo primero que tiene que preguntarse un hijo de Dios es si allí su vida espiritual va a crecer. Por eso usted tiene dentro de todo preguntar dónde queda la iglesia. Hay un lugar donde hay creyentes, qué está pasando allí, etcétera. Pero nosotros eso es lo último que dejamos. Preguntamos cómo está la calle, si hay bandas, si hay pandilla, si la hora la pagan a un buen precio, si la pagan a $25 la hora. Preguntamos cómo es la ciudad, preguntamos tantas cosas. Y cuando llegamos allá que comenzamos a preguntarnos acerca de lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Pasa eso sí o no? Cuando tú pides, pregúntate, ¿tiene esa petición respaldo en la palabra? La Escritura nos dice en el libro de Segunda de Crónicas, mira lo que dice allí. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Si tú lees el verso anterior, te vas a dar cuenta que Ezequías le está diciendo a Dios en su oración, Señor, yo te estoy pidiendo victoria para enfrentar a los moabitas, a los amonitas y a los del monte de Seir, porque tú le dijiste a nuestros padres que tú darías esta tierra para nosotros. Tú le dijiste a nuestro antepasado que en este lugar, en esta casa, nosotros podíamos venir a presentar nuestras peticiones delante de ti y que tú nos ibas a oír. ¿A dónde le quiero llevar? Donde le quiero llevar es que la oración de Ezequías, su pedido, estaba basado bajo una premisa, bajo un punto que estaba en la palabra que Dios le había dado a sus antepasados. Es decir, Josafat estaba pidiéndole a Dios, Señor, necesito que tú escuches nuestra oración, mi pedido, porque ya tú te comprometiste con tu palabra. Entonces el primer punto al usted pedir es, busque respaldo en la palabra. Entonces cuando usted esté pidiendo algo, dígale, Señor, mira, ya tú lo dijiste en tu palabra. Señor, yo estoy enfermo y tú dijiste en el Salmo 103 que tú sanas todas nuestras enfermedades. Señor, mira, yo te pido que me dé paz a mi corazón porque tengo sentimiento de culpabilidad. Bueno, ya, Señor, tú has dicho que aunque mis pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Señor, yo reclamo esas promesas.
En otras palabras, el primer punto, la primera característica de un pedido correctamente es reclamar las promesas que Dios ha hecho ya en su palabra. Amén, hermano. En el Salmo 89, versículo 34, dice la Escritura: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmo 89, 34. Si su pedido choca con la Biblia, es peligroso. Dale un toque al que está a tu lado y dile: hermano, si tu petición está chocando con la Biblia, es peligroso. Una vez un hermano me dice: pastor, necesito que usted ore por una situación que tengo. Hermano, ¿qué pasa? Pastor, es que fulanito y fulanito me deben un dinero. ¿Y qué pasa, hermano? No, que yo le presté, pero no le están pagando. No, los primeros meses me pagaron. Y entonces, pastor, después de unos meses ya se me esconden. Y es el hermano fulanito. Y usted como pastor tiene que ayudarme. Oiga eso, como que yo fui que agarré el dinero prestado. Usted como pastor tiene que ayudarme a que ellos me paguen. Ahora sí es verdad, me puso el hermano de fiscal y de abogado y de policía. Y le digo: ¿y qué pasó, hermano? Bueno, mire, es que se lo presté por un interés. Me están pagando el interés. Y hermano, ¿a cuánto usted se lo prestó el interés? Si se puede saber. Pastor, se lo presté al 20%. 20%. Sí, pastor, se lo presté así porque usted sabe que ahí que yo agarro mi comida y pago mis biles. Hermano, 20%. Y para ese momento los bancos estaban prestando a un 2.5, a un 1.8, y el hermano estaba prestando a 20% al mes. Súmele por año. Yo le dije: hermano, yo lo lamento, pero yo no puedo orar por eso. Yo voy a orar para que Dios lo perdone a usted. Porque usted está matando a sus hermanos. ¿Cómo le van a estar cumpliendo con ese interés tan alto? La Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Quien no prestó su dinero a usura. Entonces, si tú estás pidiendo algo, pregúntate si está chocando con la palabra. 2, segunda característica: el pedido tiene que ser específico. ¿Cómo tiene que ser el pedido? No diga: Señor, mira, bendíceme. Pero te bendigo ¿en qué? Señor, tú sabes que necesito una casa. Pero ¿cómo quiere la casa? Mira, como yo veo una de las oraciones más grandes que tiene la Biblia, la oración de Jabes. En el libro de Crónicas, en su capítulo 4, versículo 10, dice: y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensanchara mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardara del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. En otras palabras, le digo a Dios: Señor, quiero que me bendigas, quiero que ensanche mi territorio, quiero que me acompañes. Y dice la palabra que Dios escuchó la oración de Jabes. Fue una oración específica: dame tu bendición, quiero que ensanche mi territorio, ensanche mis estacas. Pidió puntos específicos. Cuando usted ore, sea específico con Dios. Cuando usted le pida, sea específico con Dios. Señor, necesito una novia. Y esa novia yo la quiero que sea con el pelo negro, con el pelo morado, porque ya hay pelo de todos los colores. Hay amarillo, hay marrón, hay rosado, morado, de todos los colores hay ya. Señor, yo quiero que sea con el pelo amarillo, yo quiero que sea así, Señor. Yo quiero que sea de ese tamaño. Me gustaría. Pídale al Señor, sea sincero con Dios, sea honesto con Dios. Yo necesito un carro, pero ¿cuántos carros no hay? Necesito un carro de este modelo, necesito un carro de este año, necesito un carro de este color, me gustaría de este color, Señor, así lo necesito. Sé específico con Dios. Amén. Siguiente, un punto importante en la oración es ser consistente y persistente. Y ahí es donde mucha gente flaqueamos en nuestra vida de oración y en nuestros pedidos. Le pedimos a Dios y al rato Dios nos responde y ya nos cansamos y tiramos la toalla.
Pedimos a Dios por la liberación de un hijo, no vemos la respuesta el mes que viene y ya la abandonamos. Y Jesús en muchos momentos de su ministerio habló acerca de la consistencia y la persistencia en la oración. En el libro de Mateo capítulo 18 versículo 1 dice la escritura: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. ¿De orar cuando? Siempre, y no, ¿qué cosa? Y no desmayar. Ahí está hablando de la oración constante, pero también la oración que no desmaya. Es una persona que decidió ir a donde Dios y persistir en su petición. En el libro de Salmos capítulo 116 versículo 2 dice: porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto voy a pedir a Él mientras yo viva. Es decir, no lo voy a hacer por un mes ni por 2 semanas, voy a ser consistente. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orar sin ¿qué? Sin cesar. No es que usted va a estar el día entero de rodillas en su casa, porque hay que pagar los biles, pagar los compromisos. Pero es que mientras usted está trabajando, usted está haciendo esa oración. Señor, yo pido por ese hijo. Señor, yo pido por esta necesidad que tengo. Tú sabes que yo necesito, Señor, una esposa. Tú sabes que yo necesito, Señor, un trabajo diferente. Y está pidiendo constantemente. Va en el carro y va hablando con Dios. Está en el feed y está conversando con Dios. Está en Walmart y está conversando con Dios. En cada momento y en cada lugar, Él insiste, persiste, clamando a Dios noche y día. Ahí mismo en el libro de Lucas, puede leer, después que Jesús presenta la oración modelo, que Jesús presenta lo que es persistir e insistir cuando oramos. Abre tu Biblia, Lucas capítulo 11. Y yo os digo, versículo 9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Alguien alaba al Señor? No importa quién tú seas, si tú pides vas a recibir. Si tú clamas se te va a escuchar. Consistencia. Desde los 15 años yo le oré a Dios: Señor, a los 25 me quiero casar. Necesito que tú me des una muchacha para que a los 25 yo esté desfilando y casándome. Parece un absurdo tan temprano, ¿verdad? Pero yo estaba mirando hacia el futuro, orando. Ya a los 22 nada veía. A los 23 no se veía nada en el horizonte. Y ya comencé a preocuparme. Señor, ¿qué está pasando? 24. Y a los 24, hermano, en febrero de los 24 años apareció la Sulamita. Gloria a Dios. Y en febrero del año siguiente, de los 25, ya estaba pasando por un pasillo de una iglesia. Consistencia. 10 años pidiendo lo mismo. Dios responde. Él no es Dios que tiene oído y no oye, pies y lo tiene que cargar. Él es un Dios que está vivo. Esa parábola de Cristo está exactamente después de la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué Jesús la presenta después de la oración modelo? Porque Él sabe que nosotros podemos orar, pero quizás nos cansemos de orar. Quizás por eso tú no te integras a la oración porque ya te diste por vencido. Pero hermano, no tires la toalla, sigue clamando a Dios. Sigue buscándole, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, difíciles, ocultas que tú no conoces. No te des por vencido, no te des por vencido, sigue pidiendo. No dejes de seguir clamando. Persiste. ¿Será que en esta mañana que hay alguien que está sentado, que ha estado pidiendo a Dios por una petición y ya se dio por vencido? ¿Será que en esta hora hay alguien en algún lugar del mundo mirando a través de la internet que ya te diste por vencido con esa situación que está orando y ya piensa que no hay más solución, piensa que no hay respuesta? Dios te dice en esta mañana, sigue clamando, sigue llamando. Porque todo aquel que llama, se le abre. Gloria a Dios.
Siguiente característica de la oración: es sometida a la voluntad de Dios. Señor, eso que yo te estoy insistiendo, eso que te estoy pidiendo, eso que te estoy clamando, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad. Pero ahora escucha bien, hay un hilo muy fino. Y el hilo muy fino de esto es que muchas veces usamos la palabra Señor, hágase su voluntad como un escudo de nuestra falta de fe. Señor, estoy orando por este enfermo, que tú lo sanes. Y decimos, hágase tu voluntad, pero es, Señor, por si acaso mi oración no funcionó, que sea porque fue tu voluntad, sí. Ese pedido, hágase tu voluntad, es una declaración no de escudo para cuidar si Él no escuchó o no me atendió, sino es una declaración de que yo sinceramente le digo, Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacerlo y sé que lo puedes hacer ahora mismo, pero tú eres el soberano, tú eres el que decide. ¿Me doy a entender? Porque podría ser que lo usemos como un pretexto de nuestra falta de fe. Ahora surge la pregunta, pastor, y si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que pedirle? Yo no sé si usted ha escuchado a personas decir, pero ¿para qué yo voy a pedir si Él ya lo sabe? Pastor, pero en Mateo 6 dice que el Padre ya sabe todas las cosas desde antes que se las pidamos. Entonces, ¿para qué yo tengo que pedírselo? Dos razones. Número uno, la dimensión de la guerra espiritual. ¿A qué se refiere, pastor? Me refiero a que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Satanás acusa a Dios de ser dictador y de ser un intromisor en la vida del ser humano. Entonces, cuando Dios actúa en la vida del hombre sin que el hombre se lo pida, el diablo y los demonios tienen argumentos para acusar a Dios de meterse como un intruso en la vida del hombre. Pero cuando yo soy que se lo pido, que Él me da el libre albedrío para yo decir qué hacer con mi vida, y yo le digo, Señor, te pido que haga esto, el cielo tiene autoridad para obrar en tu favor. Por eso le decía al cojo, ¿qué quiere que haga por ti? Al caso, el cojo no quiere caminar, pero él tenía que decirlo con su boca, que camine y ande. Y cuando él decía, quiero caminar, Jesús le decía, pues levántate y anda. Por eso todo el que confiesa mi nombre, dice el Señor, será salvo. Tiene que hablarlo con la boca, tiene que abrir la boca, porque cuando tú lo hablas y tú lo dices, el diablo no tiene autoridad para usar ningún argumento de que Dios no actúe en tu favor. Por eso cuando tú clamas a Dios, tú le estás diciendo, Dios, te doy el permiso que tú hagas lo que tú quieras. Te pido por mi hijo. Él ya lo sabe, él sabe lo que tu hijo necesita, pero Él no puede obrar a menos que tú se lo pidas. Porque Él es un caballero. Segunda razón, la oración me lleva a una relación. Si tú no hablas con alguien, la relación se va a ir rompiendo, se va a ir enfriando. Y eso pasa en la relación de pareja. Si una pareja de esposos no hablan ni conversan, esa relación se va muriendo. Y tú y Dios tienen que hablar. La pregunta, ¿está tomando tiempo para tú hablar con tu amigo, con Dios? Ahora, hermano, termino con esto. La parte que activa tu pedido ante Dios. La parte que levanta tu petición para que sea recibida ante el Padre. Es reclamar la sangre de Cristo. Muchas oraciones piden y hablan y tú no escuchas en ningún momento que dicen, Señor, por la sangre de Cristo Jesús, yo te pido esto. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz, yo pido la obra en mi Hijo. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo tú te acercas a Dios? Por medio de la sangre de Cristo. Por eso cuando tú vas a pedirle a Él, ve a través de la sangre de Cristo. Por eso dice una declaración de testimonio para los ministros.
dice que a menos que nuestras oraciones pasen por la sangre de Cristo, no son aceptas ante el Padre Celestial. No son recibidas. Respalda tu pedido con la sangre de Cristo. Respalda tu clamor con la sangre de Cristo. Pide la sangre de Cristo que cubra esa petición en el nombre de Jesús. Hermano, en esta mañana y en esta serie no estoy pretendiendo dar sermones, más son enseñanzas. Porque quisiera, empezando por mí, que podamos crecer en nuestra vida de oración. Amén. Y a ti, mi amigo que está en tu casa, que está en algún lugar del mundo y tiene alguna petición en esta mañana, pídelas al Señor, pídesela y Él te la va a dar en el nombre de Jesús. Siendo que Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu único Salvador personal. Tu vida nunca más será la misma. Si esta ha sido tu decisión o quieres saber más de la palabra de Dios, puede llamarnos al número telefónico 509-643-6983. Una vez más, 509-643-6983. O escríbenos al Facebook Renuévate. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.